los siguientes años. Muy bien, entonces, una pregunta para el auditorio a partir, digamos, de este video, de este resumen, es la pregunta importante que hay que contestar es, ¿qué pasa si el 40% de sus ingresos dependen de un solo cliente? O sea, es como decir que casi todos los huevos están en una sola canasta, ¿no? Y la realidad del mercado y que está ocurriendo, especialmente en Latinoamérica, pues es que estamos viviendo pagos lentos. Hay una concentración muy alta de clientes en las compañías operadoras, las National Oil Company o las International Oil Companies, las paraestatales y las privadas. Hay una fuerte presión financiera y la competencia es creciente todo el tiempo. Entonces, la segunda pregunta que hay que contestar es, ¿dónde crecerán las inversiones offshore en América Latina de aquí al 2035? Entonces, ¿quién necesita exactamente lo que ustedes hacen? Entonces, mantenimiento offshore, integridad mecánica, inspección, válvulas, tubería, recubrimiento, soldadura, logística, embarcaciones, capacitación, HSE. Bueno, ahí hay unas necesidades muy claras. Podemos pensar en diferentes países, ¿no? Aquí que estamos viendo Latinoamérica como región. Y la otra pregunta es cómo entrar. ¿Cómo entrar a esos mercados que requieren estas necesidades? Entonces, pues vamos a ver cómo está Guyana, vamos a ver una fotografía desde el punto de vista de la geología petrolera y vamos a compartir entonces ahora, a ver, ya me confirman, por favor, si la estamos viendo. Bien, bueno, vamos a hablar hoy sobre Guyana, el offshore en Guyana y qué hay más allá del bloque Stabroek. ¿Y dónde está realmente el valor? Vamos a tener una visión integrada de subsuelo y de estrategia de negocio. Aquí lo más importante es que se combinen estos conceptos para que veamos el negocio, veamos oportunidades de negocios y veamos cómo aprovecharlas. El núcleo básicamente es de Golden Lane, el bloque Stabroek. Es un bloque que tiene más de 11 billones o 11.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente ya probados. En este momento tiene ya 6 desarrollos de FPSO prácticamente en curso. El objetivo es llegar a más de 1,3 millones de barriles de petróleo crudo equivalente producidos para el próximo año. Y el veredicto básicamente es que es un sistema de muy bajo riesgo geológico, muy bien probado y a una escala comercial masiva. ¿Qué pasa en la periferia? En la periferia de ese bloque está PROE que está aquí en todo el centro, es que existen múltiples operadores. Han habido descubrimientos técnicos, pero están aislados. Y no hay todavía final investment decisions comerciales. No hay decisiones finales de inversión. Por lo tanto, todo está concentrado básicamente en el desarrollo del bloque Stabroek que maneja el consorcio conformado por ExxonMobil, Hess, que fue adquirida recientemente por Chevron, y CNOOC, compañía china, que aporta gran parte del capital del desarrollo de este proyecto. Entonces, en conclusión, el valor actual en la periferia de este bloque Stabroek no reside en la producción inmediata, sino en la capacidad estratégica de identificar qué bloque posee la masa crítica para evolucionar hacia el segundo hub comercial del país.
¿Cuál de todos esos bloques que están en este momento en vías de conocimiento, se están investigando, se están evaluando, analizando, perforando, va a ser el siguiente hub comercial que le dé una continuidad a Guyana? ¿Y por qué el bloque está bloque es la excepción y no la regla? Porque pues básicamente de acuerdo, digamos, a la columna estratigráfica, tenemos una zona en la parte superior del Cretácico entre el Coniaciano y el Maastrichtiano, que es Cretácico medio superior, una zona muy interesante que son básicamente arenas turbidísticas de altísima porosidad y que tienen rutas de migración directas de la roca fuente. Esa es la belleza de Stabroek. Y los bloques aledaños a este Stabroek en los alrededores, que están hacia la parte más alta, que es la dispersión periférica, que es el borde del delta, eh, tienen problemas serios en cuanto a que hay fallas críticas en continuidad lateral de las arenas, están muy compartamentalizados, hay problemas de inefectividad del sello y están en entrampamientos estratigráficos de alta complejidad. Entonces, aquí el sistema petrolero, que tiene 5 componentes, falla en al menos, digamos, dos de sus componentes, que son roca almacén y sello. Y eso es un problema. Cualquiera de esos dos o cualquiera de los componentes del sistema petrolero, si su valor es cero, pues todo se vuelve cero, porque es una multiplicación. Entonces, cualquier cosa que tú multipliques por cero da cero. Y ahí está el problema que están encontrando en los bloques aledaños las compañías operadoras que tienen estas concesiones o estas licencias de exploración. La conclusión técnica básicamente es que hay evidencia de hidrocarburos, sí, se han encontrado, hay shows, hay presencia, pero la geometría del yacimiento no ayuda, es discontinua y hay problemas de sello. Si hay problemas de sello, no hay entrampamiento. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del portafolio periférico? Básicamente aquí tenemos unos sistemas activos, pero hay volúmenes inciertos. Básicamente, aquí se han hecho, digamos, evaluando al menos 5 de los bloques y de mejora al menos mejor, por llamarlo así, de esa manera, siendo optimista. El bloque, que es el bloque Quarantine, donde su operador son dos empresas que son Frontera y CGX, el riesgo geológico está en verde, es bajo, está aprobado, pero hay un riesgo comercial. Y es que han habido descubrimientos en dos pozos, que son Cagua y Güey, de aceite ligero, muy interesante. Eh, el riesgo de subsuelo se ha mitigado, pero el problema es que no han continuado con el avance y los compromisos contractuales y entonces tienen un conflicto de carácter regulatorio con el gobierno. Han habido problemas y no se sabe si son de carácter financiero o de decisiones, etcétera, pero en ese momento ese bloque que es el más atractivo, el que tiene mayor probabilidad de éxito de volverse un segundo hub, está detenido por cuestiones regulatorias y están, digamos, en conflicto. El segundo es Orinduik, que está conformado por dos operadores en un consorcio que se llaman Ecoatlantic y Navitas. Es medio su riesgo geológico, medio su riesgo comercial. Han tenido descubrimientos en dos pozos, el pozo Jethro y el pozo Joe. Se confirma que el sistema petrolero es activo. Hay crudo pesado, ese es un problema en cuestión, digamos, de desarrollo económico de estos bloques. Y la continuidad volumétrica también está dudosa, pero tiene potencial y están trabajando en ello. El tercer bloque, que se llama Canje, está conformado por Exxon, otra vez, ExxonMobil y Total Energies. Su riesgo geológico está entre medio y alto. El riesgo comercial es medio. Han tenido 3 pozos con resultados mixtos, pero hay incertidumbre en cuanto a la carga y la efectividad de las trampas.
está en proceso también. El bloque Canucú, que está conformado por el consorcio Repsol, la compañía Tullow, no han tenido éxito. El pozo Vivai 1 resultó seco y hay un alto riesgo exploratorio restante. Es un bloque que no tiene mucha luz. Y finalmente el bloque S4, que está conformado por Total, Qatar y Petronas, está en frontera emergente, está en aguas someras y a transicionales y aún no está aprobado. Bien, entonces el éxito geológico no garantiza viabilidad comercial en deep water, en aguas profundas. Aguas profundas es grandes ligas, es más complejo, es mayor músculo financiero, requiere mayor capacidad económica. Y si hacemos aquí una gráfica de la probabilidad del Final Investment Decision comercial contra los volúmenes recuperables estimados a partir de los pozos exploratorios que han probado y que han hecho sus análisis, que sabemos que uno de los análisis más importantes son las pruebas de presión extendidas que permiten calcular, digamos, ese volumen recuperable con mayor certidumbre. Se encuentra que existe un muro, que es el SMEFS, o que en inglés es el Minimum Economic Field Size. El tamaño mínimo económico varía entre 200 y 300 millones de barriles. No es poca cosa. ¿Por qué? Porque es aguas profundas, requiere mayor inversión para su producción. Entonces hay una cantidad de oportunidades o leads en una zona subcrítica que básicamente son descubrimientos típicos periféricos que en tierra o en aguas someras son muy relevantes, del orden de entre los 50 y 100 millones de barriles. Técnicamente son exitosos, pero económicamente son estériles bajo modelos standalone, es decir, no los puedes desarrollar de forma individual. Ahí la única estrategia es juntarlos en clusters, agruparlos y desarrollar una estrategia de perforación direccional, multilateral, etcétera, etcétera, para hacer su análisis económico, ver su viabilidad. Pero aquellos bloques que son, o más bien, tamaños de campo, que pueden ser, o de yacimiento, que pueden ser entre los 200 y 300 millones de barriles, ya se encuentran comercialmente explotables. Y esos clústeres del bloque Stabroek superan los más de 600 millones de barriles. Entonces, en ese momento empiezan a entrar en economía de escala para barcos FPSOs activados. El insight de inversión, entonces, ¿cuál es? Que básicamente los costos de infraestructura, aguas profundas, donde se requieren FPSOs, que es lo más viable, son inflexibles. Si no hay un volumen crítico, los barriles se quedan en el subsuelo. Muy bien. ¿Cuáles son las vías de monetización entonces? ¿Qué hacer con los barriles huérfanos? Esos que quedan allí y que pues son susceptibles de ser analizados o reevaluados, que son los descubrimientos subcríticos, que son menores a 200 millones de barriles. Existen tres posibilidades de monetizar. La vía uno es hacer una consolidación, un clustering, un agrupamiento de estos múltiples descubrimientos marginales mediante tiebacks submarinos que vayan hacia un hub central. Eso exige agresivas alianzas corporativas y estandarización técnica que se haga entre operadores vecinos. Es un tema complejo. Poner de acuerdo a operadoras, lo hemos vivido en México, ha tardado años nomás para que se pongan de acuerdo con el bloque y el yacimiento Sama, en donde han participado más de tres empresas. Recientemente otras empresas han abandonado, han vendido su participación, han entrado otros. La mitad y un poquito más corresponde a Pemex y pues Pemex es la paraestatal del Estado mexicano y lleva ventaja mínima, pero lleva ventaja. Entonces, eso ha sido una negociación muy compleja, pero es lo que permite detonar, en este caso, estos descubrimientos marginales pequeños
y poderlos juntar y agrupar para en conjunto poder desarrollarlos. La vía 2 básicamente es hacer farm-outs estratégicos. Esto le corresponde, digamos, al Estado y a su oficina, digamos, de inversiones, es atraer majors, compañías más grandes que tengan infraestructura operativa adyacente y que tengan tolerancia al CAPEX masivo, inversiones muy fuertes para integrar estas reservas a su portafolio. Y la última vía, la 3, es hacer una innovación en infraestructura. Entonces se puede abandonar el mega FPSO o el mega barco del proceso y irse en favor de unidades modulares escalables o modelos comerciales de arrendamiento tolerantes a menores márgenes. Implica hacer un nuevo modelo de negocio, no este modelo que ha utilizado el consorcio ExxonMobil, Hess, ahora Chevron y CNOOC, en donde básicamente ellos han desarrollado una fábrica de desarrollo, de producción, fundamentalmente basada en acuerdos con grandes compañías que fabrican los barcos en contratos que permiten esta renta de estos barcos mediante procesos que son bien complejos, pero que les han permitido ya, tienen 4 barcos en producción, 2 que están en camino y vienen más. Entonces, en conclusión, el valor futuro se crea estructurando ingeniería comercial, contratos, acuerdos de forma inteligente y no perforando pozos ciegamente. Es un gran ejemplo lo que estamos viendo en este momento en Guyana de cómo desarrollar campos de alta complejidad en aguas profundas de forma eficiente. Ahora bien, ¿cuál es el posicionamiento táctico de capital en el próximo ciclo? Si hacemos un comparativo en un gráfico donde tenemos el potencial de retorno por descuento que va de bajo a alto en la y en la X tenemos el riesgo de subsuelo también va de bajo a alto. Entonces tenemos, si lo partimos en 4 partes, en 4 cuartos, en el primer cuarto tenemos para el caso Corentyne, hay una posibilidad de una entrada oportunista, hay una oportunidad. Es un activo con sistema probado, 2 pozos perforados que han probado aceite ligero, como veíamos hace un momento, pozo Cagua y pozo Whey, pero tiene una penalización comercial muy fuerte, un impairment de casi $500 millones que tendría que pagar el mismo consorcio actualmente para ponerse al día, cumplir nuevamente, cumplir con sus compromisos de perforación, adquisición sísmica, quizás, no sé exactamente el contrato digamos, compromisos tiene con el Estado, ¿sí? Y eso permite que haya adquisición de activos que estén distressed o que no tengan esta presión con profundo descuento si se logra una mediación regulatoria. Entonces, ahí el Estado tiene una oportunidad de moverlo. Frontera y CGX, su socio, tengo entendido que Frontera tiene una participación mayoritaria, tienen la oportunidad todavía, o pueden vender el bloque a una compañía que llegue con este músculo financiero, pague la penalización y cumpla con los compromisos. Cualquiera de los dos casos es valioso para el Estado. En un punto intermedio, existe una consolidación del mid-cap, que es básicamente esos bloques como Orinduik, con crudo pesado, y operadores que son junior, ya no son majors, pueden hacer fusiones y adquisiciones para forzar la escala comercial, hacer un clustering. Entonces, ahí se pueden juntar múltiples empresas, no sé, 3, 4, 5 empresas, pueden traer una compañía que tenga un músculo financiero, el caso, por ejemplo, de el consorcio Exxon, Hess, ahora Chevron, y CNOOC participa, la compañía china, paraestatal china, participa como financiera, ¿no? Tienen una participación financiera importante. Opera ExxonMobil, es el operador, y apoya, digamos, con su conocimiento Chevron. Pero digamos que aquí en este caso son operadores junior
que tendría la posibilidad de hacer acuerdos en fusiones y adquisiciones y así forzar la escala comercial de estos yacimientos pequeños que veíamos hace un momento que están del orden de menores a los 200 millones de barriles y hacer un agrupamiento o clustering. Eso es cuando tenemos un riesgo de subsuelo medio, ¿no? Que es, en algunos casos, lo veíamos hace un momento, hay oportunidades. Y finalmente, más difícil es la exploración de frontera pura. Veíamos el bloque S4, que son bloques que están en aguas someras y transicionales, más económico en el caso, digamos, de desarrollar digamos, de desarrollarse, porque se pueden utilizar jackups al estilo de los que se han desarrollado, por ejemplo, en el Golfo de México, en México, frente a Ciudad del Carmen, en donde tenemos, digamos, unos columnas de agua manejables que varían entre los 40 y 100 metros, y allí se podría detonar algo, pero digamos que el riesgo de subsuelo está alto. Entonces, hay que seguir investigando y en este momento ese bloque SA4 pues está liderado por compañías gigantes que tienen músculo financiero, capacidad técnica indudable, total, y Qatar Energy, Petronas. Y hay un upside geológico puro apalancado en capital institucional. Entonces, siguen avanzando, todavía no se tienen nuevas noticias, se tendrán en algún momento en los siguientes años, pero eso da la posibilidad de crecimiento en Guyana. Ahora, aparte de los riesgos, digamos, de geológicos, geofísicos, de complejidad, existen riesgos operacionales. Y ese es un tema, le llamamos la falacia de la replicabilidad. Entonces, no podemos replicar exactamente lo que ha sucedido en Stabroek. No es, digamos que sabemos que son turbiditas. Esas turbiditas tienen unas rocas, roca almacén rodeada de roca sello y de la misma roca fuente. Aquí eso no es lo mismo que se está viendo en las zonas aledañas. Entonces, replicar el Stabroek es difícil, pero no se sabe. Debido a esa variabilidad geológica que es excesiva, ustedes conocen un poco, de pronto las turbiditas tienen variaciones. Conocemos un caso muy complejo y de mucha crítica y dificultad que se vivió en México hace varios años, que se llamó Chicontepec, donde está en la reserva, indudablemente, pero pues la roca almacén está distribuida de forma aleatoria, digamos, yacimientos pequeños, muchos están aislados, no están interconectados en clústeres o apilamiento, entonces eso dificulta la posibilidad de desarrollar, ¿no? La sísmica es lo suficientemente miope para no verlos, entonces no tenemos, digamos, una solución. Se planteó una panacea, pero no existe. Sabemos que la sísmica tiene un lambda, con suerte, lambda cuartos, que no deja ver, digamos, más allá de los, con suerte, 10, 12 o 15 metros de espesor. Entonces, si tus bloques o tus yacimientos son inferiores a eso, no los ves. Entonces, el problema con esa variabilidad geológica excesiva que se ve en los bordes de la cuenca es la expectativa real de encontrar otro Stabroek. No se tiene eso con claridad. Siempre pensamos que existen los, digamos, análogos. Por ejemplo, se ha estado buscando el nuevo Cantarell en México. Puede haber, más complejo, más difícil, no se ha visto. El otro bloque o yacimiento o conjunto de yacimientos unificados fue el complejo Kumasa o Kumalopsap, que ya está en una declinación desde hace varios años muy fuerte. Y ahora pues hay otro bloque que sigue ahí que se llama Yatziltekel, pero con un aceite cada vez más pesado y hacia extrapesado, yéndose más hacia el noroeste. Entonces, la expectativa irreal de encontrar otro estabro que es un problema. ¿Y cuál es el impacto de esto? Pues que la transición de crudos ligeros hacia petróleos pesados y sulfurosos
requieren configuraciones de superficie drásticamente más costosas y complejas. Estábamos hablando hace un momento de Yatziltequel. Es un caso que se está viviendo en México. Ese es el gran impacto de esa variabilidad geológica excesiva, el problema, digamos, de la ventana de aceite, en donde las familias también de aceites que están, digamos, conformando la cuenca o las subcuencas, dependiendo. Vamos a encontrar diferentes tipos de aceites, diferentes tipos de trampas, y aquí es lo que se está teniendo, se está observando, digamos, desde hace muchos años en, en la cuenca guyana. La falacia de replicabilidad 2 es que también hay una dependencia crítica de infraestructura, básicamente de drill ships, que son los barcos de perforación en aguas profundas, que son los mejores por excelencia. También están las plataformas semisumergibles, pero siendo honestos, están muy pocas en el mundo. No hay. Se está buscando una semisumergible en México y no se ha encontrado. Bueno, puede haber, ¿no? Pero digamos que es un problema, digamos, de oferta, ¿no? Y los FPSOs igual, o sea, también los barcos de proceso no es que estén ahí en la esquina esperando como un taxi afuera del hotel, ¿no? Em, Están trabajando como trabajan los Uber. Entonces, el problema básicamente es que hay cuellos de botella globales en la cadena de suministro marítima. Hay una inflación también mundial rampante, y lo estamos viviendo desde la era Trump. Este juego de aranceles y todo eso ha generado un problema en la economía serio, una incertidumbre, y entonces ha impactado, digamos, en esa cadena de suministro. El impacto, básicamente, los tiempos de entrega de esos FPSOs se han alargado y ya no se tienen en los tiempos que se tenían antes, sino que ahora pueden tardar el doble. Entonces, el otro problema es que esos pozos exploratorios que se pueden perforar, digamos, con barcos drill ships, barcos de perforación, en aguas profundas, varían entre 50 y 100 millones de dólares. Y eso, pues, destruye la economía de descubrimientos de volumen marginal, como los que veíamos de menores a 200 millones de barriles, que en otras partes, en otras cuencas o en aguas someras incluso pueden ser muy viables. Con respecto al tema de regulación, de reglas de juego por parte del Estado de Guyana, existen riesgos también. No solamente está el riesgo lógico, el riesgo operacional, sino también tenemos un riesgo institucional y que ha habido una evolución del entorno regulatorio. Entonces, en un principio, em, para que el Estado guyanés pudiera atraer a las majors a explorar, pues les regaló casi todo, o sea, digamos que la regalía fue mínima del 2%. em, no hubo tasa, impuestos corporativos, cero, e incluso retornaba o retorna todavía, porque están los acuerdos definidos, como el caso del consorcio ExxonMobil, hasta el 75% de la inversión. Entonces genera un flujo de caja y es una maravilla, pero eso fue lo que permitió iluminar toda el área, calentar los geólogos exploradores, calentar el área y a explorar y perforar. Entonces, hay un atractivo del recurso, sí, ahí está, lo hemos visto de forma, digamos, muy ejecutiva, digamos, la presentación, quiero que tenga el enfoque ejecutivo, que veamos el tema desde el punto de vista comercial, el tema de negocios, de oportunidades de negocios, y existe un contrapeso con respecto a la fricción regulatoria, y es que esas reglas de juego ya cambiaron. Entonces, un precedente es Quarantine, ¿no? Hay un precedente porque, pues, la compañía Frontera y CGX que tienen, digamos, el bloque, se manifestaron que no estaban de acuerdo con los cambios, porque pues, los cambios ahora es que ya la regalía sube un 10%, se están pidiendo ya un porcentaje importante de impuestos corporativos,
que es el government take, y aparte se reduce, digamos, el retorno de inversión a un 65%. Entonces, ahí hubo una situación, porque pues tampoco la empresa Frontera o el consorcio cumplieron. Entonces, están en un tema de fricción regulatoria, hay un tema de cumplimiento o de incumplimiento por parte, digamos, de la operadora del bloque, Quarantine, y entonces, pues, el gobierno declaró la licencia expirada en el 2024 y está en proceso de litigio, forzando provisiones por pérdida a pesar del éxito técnico, porque pues había aceite ligero, probado en 2 pozos. Entonces, es una señal de intolerancia estatal a la inactividad. Bueno, pues es que el Estado está procurando lo mejor para los suyos, son pocos de hecho, y luego veremos cosas bien interesantes de lo que está pasando en Guyana con respecto al Estado. Crea en el año 2021 una primera ley de contenido local o contenido nacional, en donde habían, digamos, una lista de servicios o de actividades que estaban conformadas en un inicio, y ahora en el 2026 se está expandiendo a 20 más. Eso genera un conflicto también. Entonces, en nuevas áreas de servicios que están reservadas y cuotas estrictas de cumplimiento. Entonces, esa alza inevitable en tiempos de procura genera cuellos de botella logísticos y un mayor OPEX, o sea, una mayor capacidad o cantidad de dinero en la operación y mantenimiento. Y tres, pues el fin termina, digamos, esos PSAs, que son los Production Sharing Agreements o acuerdos de producción compartidos. Y el nuevo modelo contractual exige regalías significativamente mayores, como le mencionaba hace un momento, y elimina los históricos incentivos de frontera inexplorada que se hicieron hace 10 años. Bien, entonces, ¿cuál es la perspectiva del geocientífico como somos, pero estamos, digamos, también viendo el tema de negocios? C-level, o sea, a nivel de CEO, de directivo, y cuál es esa perspectiva para el próximo ciclo que acabo de mencionar. Entonces, la pregunta clave hoy es, en Guyana, no es dónde hay petróleo, hay. Y hay diferentes tipos de petróleo. Hemos visto que hay petróleo pesado, que hay petróleo mediano, que es el que se está produciendo en este momento en Stabroek por el consorcio ExxonMobil. Y hay ligero, que es el que está en conflicto ahí por el bloque Quarantine de frontera, sino donde hay suficiente volumen con riesgo controlado para justificar un desarrollo offshore competitivo. Entonces, Guyana abandona la fase del descubrimiento fácil, ya pasó, se calentó el área, hay oportunidades, puede haber crecimiento, y el éxito en la periferia de este bloque Stabroek, que es el Golden Lane, exigirá menos exploración especulativa y más agilidad corporativa. Es decir, ahorita aquí el tema es cómo se desarrollan los negocios, cuál es el modelo financiero, qué aplica en función del tipo de yacimiento que encuentro, que sabemos que es muy importante para el tema de exploración, siempre tener la mayor cantidad de información posible digamos, en los métodos geopotenciales, digamos, en la información que se adquiere sísmica, en el procesamiento de esta información, en la interpretación, por supuesto, modelado de subsuelo, también en información adicional, digamos que ya la información de gravimetría y magnetometría ya está. Ahora hay que ir más hacia lo fino, entonces se pueden incorporar nuevos procesos, se puede incorporar, no sé si lo están haciendo, polarización inducida para, por ejemplo, es un detector de hidrocarburos directo en donde se tiene, digamos, la perspectiva o la probabilidad alta de trampa, etcétera, etcétera. Entonces, antes de perforar o definir las localizaciones y perforarlas, porque pues sabemos que en aguas profundas los costos son altos, entre 50 y 100 millones de dólares, entonces no es cualquier cosa. Pero es importante asegurar el riesgo exploratorio con toda la tecnología posible, que es más económica,
antes de perforar. Pero hay que perforar, porque finalmente si no perforamos no sabemos. Ese es el dato duro, el real. Y durante la perforación, pues es importante adquirir la información dura, hay que adquirir sí, núcleos para luego hacer una petrofísica, para luego tener información de primera mano en un análisis estructural, para ver detalles que pueden ser relevantes para el modelado. Ahora bien, el próximo billón de dólares no saldrá de la sísmica, sino estructurar más que todo esas fusiones y adquisiciones que se dan entre compañías junior, incluso puede llegar a una mayor y aportar músculo financiero y músculo técnico, que sean fusiones y adquisiciones audaces y negociar con inteligencia regulatoria, hay que negociar con el Estado. Al Estado también le interesa que se siga moviendo la cosa. No puede depender de un solo consorcio. Es mucho el riesgo, porque en el caso de que este consorcio, por alguna u otra razón, tenga algún problema técnico o cualquier cosa pase, pues tiene todos los huevos en una sola canasta. Entonces necesita separarlos. Necesita tener múltiples canastas para mitigar el riesgo como Estado. Y reducir el CAPEX por barril. Básicamente eso es uno de los temas más importantes, lograr un break-even bajo, competitivo, eh, porque pues eso es lo que permite que la industria funcione y avance. Y es imperativo, ¿sí? Pensar geológicamente, lo sabemos nosotros los geólogos, geocientíficos, geofísicos, ingenieros petroleros también, por supuesto, pero es imperativo pensar geológicamente, pero ejecutar financieramente. Entonces es ahí donde nosotros como técnicos tenemos que aprender, tenemos que evaluar el tema financiero y aportar a él en el board, en los comités, porque es lo que le da seguridad al CEO de tomar la decisión final de inversión. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Si tienen alguna pregunta, la pueden colocar en el chat o se pueden activar el audio para preguntarle a Rodrigo cualquier duda que tengan hasta ahora sobre la presentación o sobre lo que se ha conversado. Sí, yo tengo una pregunta. Uno, ¿qué oportunidades tiene para trabajar en Guyana? ¿Y cómo aplico? ¿Cómo aplicaría? Bueno, wow, es una pregunta, digamos que difícil, no la puedo contestar porque desconozco cómo está el tema de trabajo como empleado. Evidentemente, las compañías tienen sus equipos de investigación, sus equipos de modelado. Hay también actividades, digamos, de operación, que es lo que están haciendo principalmente ahorita el consorcio ExxonMobil. Esos barcos FPSOs, digamos que es el núcleo del desarrollo, son barcos de la compañía SBM Offshore y MODEC. Ellos tienen su propia nómina y SBM Offshore o SBM Offshore está basada en Europa. Em, y sí hay un tema interesante aquí, es que la ley de contenido local y contenido nacional, digamos que para las empresas nuevas que están llegando, están obligadas a hacer un consorcio, eso lo vamos a ver ahorita, y en ese consorcio, digamos que llevan el 51% de la compañía local, 49% de la compañía operadora foránea o servicios o proveedora en este caso, pero digamos que hay una ley de contenido local que debe cumplirse en cuanto a la contratación de personal, y es que el 90% del personal operativo debe ser guyanés. Entonces, y en la gerencia creo que es el 80%, y
y hay otro valor que no recuerdo en este momento para otros cargos, digamos, porque varían los cargos operativos, cargos gerenciales o cargos de dirección, varían. Pero sí hay una ley que debe ser, digamos, debe ser cumplida. Y entonces, en ese caso, digamos que podría llegar como empresario, tener, digamos, la participación en el consorcio, tener el cargo gerencial, eh, oportunidades de trabajo habría, digamos, en la capacitación, entrenamiento. Hay muchas necesidades de entrenar a este personal guyanés porque no sabe, digamos, en ciertas tareas específicas. Yo pensaría que el tema, digamos, de modelado de subsuelo está principalmente desarrollado por los equipos de trabajo de estas empresas internacionales que normalmente se basan en Houston. Tendrían algún personal local, sí, mínimo, pero sí deberían tener un personal local. Pero en el tema operativo yo creo que sí, porque es el día a día, entonces se tiene que tener sí o sí personal local en Guyana. Entonces, en términos generales, yo creo que eso es lo que respondería a su pregunta. Y este consorcio también hace parte de, o sea, la Cámara de Comercio Colombo-Guyanés hace parte de este consorcio. ¿O qué oportunidades hay para las empresas prestar mm, ventas de productos y servicios allá en ese país? No conozco los detalles de la Cámara de Comercio que mencionas, no pertenezco a ella. Sí, sí los he escuchado, sí los he oído, pero no conozco los detalles de esta Cámara. Lo que sí conozco son las reglas generales en el país y las voy a mencionar en la presentación siguiente. Entonces, si quieres, permíteme terminamos esa presentación y entonces ya al final podemos ver las respuestas. Bien, entonces vamos a ver, ok, esta presentación la vamos a ver un poco más rápido. Bien, bueno, ¿ya estamos? Sí, Bien, entonces aquí vamos a ver, ya vimos, digamos, el tema operativa, el tema geológico, el tema de negocios, digamos, desde el punto de vista de las operadoras. Eso nos va a permitir tener una idea más clara de qué está pasando en Guyana, cuáles son las perspectivas hoy y hacia el futuro. Y eso es lo que nos interesa aquí. ¿Qué podemos nosotros, como la pregunta que hizo el señor Olivella hace un momento, qué podemos pensar, o sea, cómo podemos buscar oportunidades en Guyana, cuál sería el mecanismo? Entonces, aquí vemos ahora, vamos a ver el ecosistema conectado, qué está pasando desde el subsuelo a la superficie, cuáles son las oportunidades estratégicas para la inversión privada en la periferia vital de la revolución energética de Guyana. Y pues en la perspectiva integrada de subsuelo negocio está evaluando que existen más de 60.000 millones de dólares en CAPEX upstream hoy, en el upstream no más, porque todavía no hay midstream claro, se está construyendo un ducto, un gasoducto para aprovechamiento de gas y luego gas to energy, producir energía con ese gas con central de ciclo combinado en tierra. Y pues no hay refinación, no hay petroquímica todavía, pero pues para allá va. Son digamos, las direcciones, como decía Séneca, si no sabemos a qué puerto dirigirnos, cualquier viento nos es favorable. El Estado guyanés ya lo tiene claro. Ellos saben para dónde van y eso lo vamos a ver ahora. Y existe un déficit de infraestructura onshore. O sea, ahí están las oportunidades. No hay puertos suficientes, no hay bases shoreline suficientes, no hay patios de armado, naves industriales para almacenamiento, no hay suficientes empresas para hacer mantenimiento de estos barcos FPSOs y de las líneas o risers, que son todo el tema de equipos húmedos que manejan las compañías Subsea 7, Saipem, etcétera. No, hay un tema de punto de equilibrio donde ya prácticamente la demanda de estos servicios está superando la oferta. Eso es lo que vamos a ver ahorita. En el onshore, ¿no? O sea, en la playa, en tierra. Entonces, hay un recurso, el oro. ¿Cuál es el oro? Lo veíamos en el video. Pues básicamente
Ahorita ya se está llegando a los 900.000 barriles día, se quiere llegar al 1.7 para 2030, o sea, hay unos números gruesos, pero pues todo eso está en función, digamos, de cómo van avanzando las cosas. Pero hay un crecimiento offshore acelerado, es clarísimo, eso depende, digamos, muchísimo del músculo financiero, de los compromisos adquiridos y de la entrega de los FPSOs, la puesta, digamos, en funcionamiento de estas centrales de proceso, son plantas de proceso. No son fáciles de manejar y requieren muchos ensayos, muchas pruebas. Em, y bueno, ese consorcio que está liderando esa fábrica de producción, básicamente es ExxonMobil GESINOC, y es en el bloque Stabroek por ahora. ¿Cuál es el muro o la barrera en este momento? Es que hay un oligopolio en los niveles uno y 3 básicamente, que son las operadoras, las compañías de los barcos FPSOs, mencionaba SBM Offshore, MODEC, y las compañías de todos los equipos húmedos, que son equipos submarinos, que son, digamos, toda esta infraestructura compleja, que son básicamente compañías como, por ejemplo, mencionaba Subsea 7, Saipem. Entonces, hay un oligopolio esos niveles uno al 3 que es básicamente donde la ejecución técnica y el upstream están altamente concentrados. Entonces, intentar competir por los barriles directamente como operador es inviable para nuevos entrantes. Ahorita, digamos que ya el casino está cerrado. El que está jugando fuerte es ExxonMobil, GESINOC como consorcio. Y hay otros jugadores que están ahí intentando encontrar un nuevo yacimiento o hub, porque pues a lo mejor el yacimiento grande no está igual, pero sí hay yacimientos pequeños o medianos que pueden ser juntados o agrupados en clústeres y pueden ser desarrollados de manera viable. Ahora, ¿dónde está la oportunidad? O sea, las palas. Hay 8.000 millones de dólares anuales de necesidades de recurso. Entonces, la captura, ese es el market share para yo entrar ahí a competir. Entonces, la captura de valor real reside en dominar la logística. Entonces, hay temas navieros, temas de fletadoras, temas de logística de transporte, remolcadores y todo lo que genera toda esa cadena de valor. ¿Sí? Que es mantenimiento, metalmecánica, se requieren patios de armado, naves industriales para hacer esta metalmecánica o todo el tema, digamos, de infraestructura y energía se requiere también en el onshore. Y todo eso se puede hacer mediante joint ventures locales, que son los consorcios que mencionaba hace un momento con las compañías guyanesas. Entonces, en conclusión, la conclusión estratégica es que la rentabilidad privada hoy no está en perforar el pozo, aunque eso requiere, hay muchos servicios asociados a la perforación de los pozos, lo sabemos muy bien, está todo el tema, digamos, pero ahí están las compañías grandes también, están Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, pero esas a su vez detonan toda una cadena de valor de servicios, de necesidades donde yo puedo participar. Están, digamos, por ejemplo, la varita, obturantes, fluidos, servicios relacionados con las pruebas de producción, ahora con la estimulación de los pozos. O sea, hay maneras de entrar, digamos, dentro de esa cadena de valor, que es ahí donde están las oportunidades. Entonces, también está en poseer la cadena logística terrestre y marina que permite al oligopolio extraer el recurso. Bueno, aquí tenemos una imagen más o menos de cómo está el asunto. Habíamos hablado hace un momento, los yacimientos, pues son las formaciones Stabroek, Potoco y Georgetown, que son los yacimientos productores. Tenemos una roca generadora, que son los esquistos marinos de la formación Canje. Son más de 300 metros de potencia que fueron depositados durante la transgresión marina del Cenomaniense aturnoniense. Estamos hablando del Cretácico medio inferior. Y bueno, tenemos una estructuración de fallas que genera entrampamientos, genera cierres también de yacimientos o de estructuras contra falla. Hay muchas estructuras que tienen cierres de carácter estratigráfico.
Entonces, el riesgo de exploración geológica, pues ese ya ha sido matemáticamente eliminado. Todavía se tiene que seguir investigando, es lo que están haciendo las compañías que están en los bloques aledaños a Stabroek, y eso ha migrado un 100% hacia la capacidad de ejecución, es decir, ahí es donde está el riesgo, en cómo ejecuto, qué logística de superficie necesito y qué tengo, y esos cuellos de botella de infraestructura que se requieren en este momento, que es los puertos, las bases logísticas, etcétera. Entonces, las tarjetas del diagnóstico geocientífico versus el comercial son básicamente, tenemos una volumetría probada de más de 11.600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente por detonar, por desarrollar. En cuanto a la calidad del activo, pues los costos de break-even son bajos. Eso ya está controlado mediante el proceso fábrica, básicamente es el que quiero llamar yo, que son los barcos FPO, esos barcos de proceso, que son los que hacen la separación, aceite, agua, gas, y básicamente ese aceite separado ya listo para venta y exportación, pues se va como en barcos letrina, perdón, barcos cisterna, que se llevan ese crudo a las refinerías directamente, no pasan por tierra, no por ahora. Ese break-even bajo también tiene intensidades de emisiones que están por debajo del promedio global, lo cual está haciendo que cumpla, digamos, con gobernanza. Estas empresas cumplen con su gobernanza y con el tema, digamos, de emisiones de metano, etcétera, etcétera. La tasa de éxito ha sido muy interesante, mayor al 80%, o sea, básicamente una de las mejores del mundo, debido a que ya se tienen 43 descubrimientos tan solo en el bloque Stabroek. Hace poco leía, digamos que eh, estos descubrimientos ya están, pero se tienen más de 30 y tantas localizaciones nuevas que se quieren también probar en los siguientes 10 años. Entonces, esto no es de corto plazo, esto continúa, solo en Stabroek. Entonces, imagínense si llegaran a encontrar otro segundo Stabroek, o si no uno del mismo tamaño, hacer los clústeres o agrupamientos de yacimientos que mediante una estrategia, digamos, operativa se pueden detonar o desarrollar, y ahí tendríamos, digamos, otra buena cantidad de recurso para producir. Aquí vemos un caso de éxito impresionante, es que básicamente en menos de 6 años se detonó esto con el primer, digamos, barco FPSO, el primer desarrollo que fue el Lisa Destiny y Lisa Unity. Eh, Básicamente se llegó a 650.000 barriles en 5 años y medio en aguas profundas. Ya se tiene para el 2023 se tenía otro segundo barco FPSO. El One Guyana se incorporó el año pasado y en este momento están entrando dos barcos más. Eh, y para el próximo 2029 se tiene el Hammerhead, entre otros barcos FPSOs que se están ya incorporando, digamos, al bloque Stabroek. Entonces, aquí cada nuevo megapuerto flotante, tiene una fábrica flotante que está a 200 kilómetros de la costa, esa es digamos, la distancia promedio de Stabroek, multiplica exponencialmente la necesidad inelástica de soporte terrestre, o sea, todos estos barcos requieren soporte terrestre, requieren transporte, requieren llevar y traer personal, equipo para su mantenimiento, agua, combustible, comida, habituallamiento en términos generales que vienen de tierra. Y la costa actual, hoy día, no tiene capacidad para soportar más de 6 buques. Entonces, operativos simultáneamente como se tiene en este momento. Ahí están las oportunidades. Entonces, si vemos y analizamos el flujo del CAPEX, ¿sí? De esos 60.000 millones de dólares. En el nivel uno, pues están las operadoras, los majors que acabamos de mencionar, ellos tienen el control total del capital. En otro segundo nivel están las empresas contratistas de ingeniería pura y construcción y los barcos FPSOs, los que los fabrican, que son SBM Offshore, Modex, Saipem, y tienen una ejecución técnica oligopolizada. Básicamente son contratos ya establecidos con las operadoras.
Abajo vienen todos los servicios de campo, oilfield services, que son Schlumberger o SLB, SBL, eh, SLB, Halliburton, y básicamente ya están orientados al tema de la operación técnica en pozo, tanto en el tema de perforación como en el tema de producción. Existe una frontera del contenido local hasta acá, en donde en el nivel 4 tienen que existir integradores locales y es donde el cuello de botella y la vía de acceso real al mercado se encuentra. Aquí es donde están las oportunidades. Todo esto está relacionado con lo que acaba de mencionar, que son los servicios para mantenimiento, metalmecánica, avituallamiento, logística de transporte, helicópteros, barcos, supply vessels offshore en términos generales. Y abajo también ellos, los empleados, necesitan comer, necesitan dormir, necesitan salud, necesitan capacitación. Este es el nivel 5 donde también hay oportunidades locales. En síntesis, el capital extranjero no puede competir frontalmente en los tres primeros niveles. Ahí eso ya está controlado. Lo que tenemos que hacer es que ir por el nivel 4 y el 5. Es la única entrada táctica para nuevos inversionistas privados y es capitalizar y profesionalizar a los integradores del nivel 4, que son integradores locales. Entonces, la ley de contenido local es una membrana selectiva. Básicamente viene el capital, interés extranjero, traen las compañías todo este CAPEX, toda esta inyección de capital. La membrana, digamos, que existe aquí por parte del Estado es que para entrar en ese nivel 4 y 5, la ley obliga a hacer consorcios o joint ventures, compañía local, compañía foránea, donde el 51% es propiedad de nacionales guyaneses, 75% de los cargos gerenciales ejecutivos deben ser de guyaneses, de ese consorcio, y el 90% de staff no gerencial. Ahora, el acceso recurrente es aproximadamente de 743 millones de dólares anuales de gasto local, o sea, aquí hay un capital importante por el cual yo puedo ir. ¿Cuál es el insight del consultor? En este caso, la ley de contenido local no es un obstáculo, es su mayor aliado. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con la ley, hay que tener un buen socio y actúa esto como un escudo protector. Una vez estructurado, te protege a ti también como foráneo y si se estructura el joint venture de manera correcta. Para eso está la Chamber of Commerce of Guyana, que es la que ayuda y acompaña en este proceso. eh, eh, y esto hace que elimina a la competencia internacional pura y crea contratos cautivos, le da una ventaja competitiva, digamos, frente a la posibilidad de licitar, porque le da, digamos, un margen en licitaciones con margen estrecho, que es menor al 5%. La certificación local obliga a adjudicar al postor guyanés. De alguna manera es una protección al estilo Brasil. Entonces, el CAPEX comprometido en el upstream, que son los FPSOs, el más fuerte, veíamos que es de 60.000 millones de dólares, que han venido invirtiéndose de esta manera desde el 2020. ¿Sí? Hay una capacidad instalada de infraestructura logística en tierra que no ha crecido mucho, ¿sí? Y está todo esta, hasta el 2030, estamos acá en 2026, existe toda esta brecha de oportunidades donde están los 8.000 o millones de dólares o 8 billones de dólares de recursos para ir por ellos. Entonces, la distribución del ecosistema al 2026, básicamente el 70% está concentrado en la construcción de los barcos, ahí es donde se va el mayor capital de todos de estos 60 billones. Y hay un segmento del 30% de la tercera parte que se va en lo que es logística y servicios, que es no menos importante. Y es el segmento de crecimiento relativo más rápido y que está severamente subcapitalizado, o sea, se requiere inversión de capital. Ellos requieren inversión de capital. Entonces, tú llegas allá con dinero, te estructuras muy bien mediante el joint venture local, tienes esa ventaja competitiva
puedes ir por contratos. El desarrollo offshore ha superado con creces la capacidad de respuesta de la costa. Esta simetría es el principal vector para la generación de alfa en inversiones de infraestructura. Es decir, aquí está la oportunidad. Es lo que hemos visto. Entonces, el vector prioridad uno está en lo que es la logística offshore y puertos. Se requieren shore bases, hay un déficit crítico, hay falta inmediata de muelles de carga pesada y patios de almacenamiento de tubería, sea tubería de perforación, sea tubería de producción, sea tubería de revestimiento, etcétera, o tubería simplemente para ductos que se quieran hacer también en tierra. Hay perfil de inversión del orden de los $500 al año. Son contratos de naturaleza a largo plazo, take or pay, es su naturaleza de este tipo de contratos. Y aquí el driver comercial básicamente es que las operadoras pagan primas logísticas significativas para mitigar el riesgo millonario de tener un FPSO parado por falta de suministros. O sea, esos barcos no pueden parar. Ninguna planta de proceso puede parar a menos que sea un paro operativo y planeado por cuestiones de mantenimiento. ¿Dónde está la caja de oportunidad o Opportunity Box? Tener plataformas integradas, ¿sí? En donde básicamente la necesidad de fusión operativa de puerto, tengas esa capacidad de atenderlos, tengas la posibilidad de hacer almacenaje, stock y un soporte continuo para estos barcos, un soporte en cuanto a mantenimiento y necesidades que ellos tienen. Ahí están las oportunidades. Hay otro vector de prioridad 2 para otro proyecto que está en curso, que es la industrialización energética. Básicamente, el gas to energy es este LISA 1, que es el primer FPSO, parte de esta separación de este gas. Este gas está, digamos, se ha reinyectado yacimiento para mantenimiento de presión, hay un sobrante, sobrante no se ha venido quemando, venteando, no se quiere seguir venteando, entonces se está haciendo un ducto de 8 pulgadas de 225 kilómetros para llevarlo a tierra, a poder aprovechar ese gas, hay que tratarlo, separarlo también, deshidratarlo, separar el CO2, separar agua, separar líquidos o naftas, y separar incluso gases si tiene, digamos, una cromatografía que dé, digamos, un valor importante a un CH2, a un etano o LP o propano butano y el metano separarlo para llevarlo, digamos, el C1 llevarlo, digamos, a una petroquímica y a una central de ciclo combinado para generación de energía. Lo que se está esperando en una fase 2, ¿sí? Es que básicamente se puedan producir 300 megawatts. Y eso le va a dar una oportunidad al país enorme porque ya va a tener energía para seguir, digamos, alimentando una cadena de valor hacia ya no solo la producción de commodities, como en el caso de los crudos y el gas, sino poder producir productos terminados a partir de la petroquímica, e incluso están pensando en tener ya la energía disponible y puertos, poder detonar un sector secundario de producto terminado, maquila, puede ser industria acerera, etcétera, etcétera. O incluso el gas natural lo puedan licuar y exportar como gas licuado. Entonces hay un mercado de oportunidad interesante, hay un OPEX aquí emergente, el OPEX de operación y mantenimiento es de $400 millones al año, hay que ir por esto también. Se requieren servicios de mantenimiento electromecánico continuo y desarrollos hidroeléctricos paralelos e infraestructura de transmisión. Se está haciendo, digamos, ahorita una hidroeléctrica muy grande al sur del país y esa energía, digamos, requiere ser transmitida también hacia playa, hacia la costa. Entonces se requieren líneas de transmisión, mantenimiento de toda esta infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el impacto macroeconómico aquí importante? Es que va a haber una reducción del costo eléctrico hoy día, que se están usando termoeléctricas. Al usar el gas es más económico, más competitivo y al entrar también la hidroeléctrica a aportar, digamos, a, a la necesidad energética,
de energía eléctrica, pues se va a reducir ese costo eléctrico a la mitad, o sea, alrededor de menos de 5 centavos por kilowatt hora. Y eso va a detonar un boom secundario inmediato en la manufactura local. Los vectores 3 y 4, el 3 pues la supply chain en terrestre, industrial, logística, transporte, infraestructura. Es un sector altamente blindado por la ley de contenido local, hay que entenderla y acompañarse por la Cámara de Comercio de Guyana. Y exige imperativamente la formación de consorcios o joint ventures. Hay una caja de oportunidad también, que es la integración de flotas de transporte pesado y gestión avanzada de inventario para mantenimiento, reparación y operaciones. Entonces, como empresarios tenemos que pensar qué podemos aportar, qué tenemos, que ya tengamos maduro, que podamos nosotros no tener ninguna dependencia, como le mencionaba hace un rato, de depender de una sola compañía a la cual yo le trabajo. Entonces, hay una oportunidad importante en Guyana y hay que aprovecharla. Y el vector 4 pues es la infraestructura de soporte corporativo, o sea, oficinas, transporte por helicóptero, también hay barcos que pueden transportar, alimentación, avituallamiento. Entonces hay aquí una caja dinámica y hay una demanda operativa que es altamente inelástica. Hay más de 6.200 guyaneses y miles de expatriados que requieren servicios constantes y seguros 24/7. Hay una caja de oportunidad también en aviación especializada costa afuera, hotelería corporativa de estándar internacional, ya lo conocemos, especialmente aquellos que hemos vivido en Ciudad del Carmen, que tuvo su boom hace muchos años y que pues ahorita está esperando una segunda oportunidad, pero no llega, y quién sabe si llegue, y logística de alimentos y salud. Entonces, aquí haciendo la matriz comparativa de vectores de inversión que acabo de mencionar, estos cuatro vectores, pues en logística y puertos offshore, pues ahí tenemos que se requiere en una empresa que tenga capital financiero, músculo financiero o la capacidad de poder conseguir ese financiamiento a través de bancos, pero a veces los bancos no están disponibles, ahora las tasas de interés están muy altas, eso hay que verlo. Entonces, para eso están los fondos privados de inversión, ahí podemos ayudar. Es muy alto ese CAPEX inicial, la complejidad técnica también es alta, pero aquí interesante es que el horizonte de retorno es de largo plazo, tampoco es que regrese rápidamente el retorno de inversión, la ROI, pero en blindaje regulatorio y protección de esa inversión de capital hay una protección absoluta por parte del Estado. En el proyecto de infraestructura Gas to Energy que acaba de mencionar, el CAPEX inicial es muy alto, estamos hablando de miles de millones de dólares. Bueno, podemos hablar de cientos de millones de dólares, dependiendo del proyecto y de la participación dentro del proyecto o megaproyecto. La complejidad técnica para una central de ciclo combinado, una petroquímica, ductos, el midstream, transporte en ductos, etcétera, es muy alta. El horizonte de inversión también, de retorno de inversión es de largo plazo. Aquí la protección es moderada. En el tema de supply chain terrestre, que es donde tenemos oportunidad, el CAPEX es bajo, competitivo, la complejidad técnica es baja, no se requiere. Es decir, ya tengo una empresa que tiene conocimiento, que tiene estándares, que tiene sus ISOs, que tiene experiencia, como el caso de las empresas de Ciudad del Carmen, empresas en otras partes del mundo que tengan ya experiencia logística offshore, en el supply chain, que es mantenimiento, a aires acondicionados, a ductos, a líneas de transmisión, generación eléctrica local, etcétera. Y aquí algo bien interesante es que el horizonte de retorno de la ROI es de corto plazo. Pueden ser 3, 2, 3, 4, 5 años. Hay una protección absoluta por parte del blindaje regulatorio, eso es muy importante. Entonces aquí hay una oportunidad interesante. Y en los servicios de soporte corporativo que mencionaba, todo el tema de habituallamiento, transporte, hotelería, oficinas, incluso salud, el CAPEX inicial es medio, eh, no es tan alto, bueno, es más alto que en la supply chain que mencionaba hace un momento, porque es infraestructura. La complejidad técnica es baja. Hacer un edificio no es muy complejo si se tienen todos los estándares y se cumplen con ellos. La ROI es de corto plazo, en pocos años.
y en el nivel de blindaje regulatorio, pues hay una demanda que es cautiva, o sea, que está también controlada quizás mayor parte por los locales, pero siempre se requiere inversión. El diagnóstico demuestra científicamente que la supply chain, la cadena de valor, ofrece una barrera de entrada de capital baja, pero altísima protección regulatoria, mientras que los puertos requieren capital masivo, más fuerte, CAPEX altos, pero ofrecen retornos casi garantizados a largo plazo. Entonces, por donde lo veamos, hay oportunidad. Hay que hacer una evaluación de riesgos y matriz de mitigación. Y tiene, digamos, hay riesgos geopolíticos. No hay que olvidar la disputa fronteriza territorial que se tiene por el Esequibo con Venezuela. Tiene una mitigación de nivel medio. Está fuertemente contenido por el interés de seguridad energética de los Estados Unidos. Y pues yo creo que en ese orden ahora, como está Venezuela, digamos, en su alianza con Estados Unidos, pues es bajo. Yo diría que la mitigación ya tiene un nivel bajo. Y la inversión hundida de las majors Exxon Chevron, pues le dan mucho peso a esta protección. Ya han invertido muchísimo capital para perderlo. Me está acabando la batería. Un momento, por favor. Bien, entonces, en cuanto al riesgo comercial, tenemos un riesgo de fuerte inflación, sí, de costos operativos que se puedan dar ahí en la capital, en Georgetown. Tiene una mitigación de nivel medio. Y está principalmente esa mitigación absorbida mediante contratos de servicios indexados al dólar, son dolarizados, y control total de la eficiencia logística integrada. Aquí hay algo bien importante que mencionar y es que pues, el Estado guyanés tiene la mayor, digamos, sus recursos están muy bien protegidos en Estados Unidos, en el Tesoro Nacional, y eso, digamos que tienen son muy impecables en este manejo para evitar la fiebre holandesa, evitar que, digamos, que se suban demasiado los costos para servicios, productos, servicios, insumos en áreas que no son petroleras, agrícola, salud, infraestructura, etcétera, ¿no? Ahora, riesgo regulatorio, sí, existe una fuerte inflación del coto de la ley local, la mitigación de nivel medio. Bueno, lo mencionábamos, está absorbido porque todos los contratos se hacen son dolarizados, entonces no hay un riesgo de que exista algún problema de inflación por el dólar guyanés. Y que sin embargo está protegido por lo que acabo de mencionar para evitar la fiebre holandesa, porque está, digamos, ese capital en Estados Unidos en el Tesoro, en el fondo del Tesoro. Eh, En cuanto a riesgo regulatorio, existe un riesgo en el endurecimiento abrupto de la ley local, o sea, que se pongan más duros, pero yo creo que digamos, esto se hizo recientemente con la ley de contenido local, con los cambios, digamos, en los nuevos contratos de exploración y creo que no va a pasar en los próximos años prontamente. La mitigación del riesgo es de nivel de medio alto y pues eso es básicamente se neutraliza estructurando los consorcios o joint ventures auténticos desde el día uno, evitando estrictamente prácticas de prestanombres. No hay que evitar ese fronting, ¿no? Hay un riesgo de severa escasez de talento especializado local, lo que implica también una oportunidad en cuanto a capacitación y entrenamiento y también oportunidades de trabajo. ¿Cómo se ataca? El nivel es alto, el de mitigación del nivel alto se ataca invirtiendo agresivamente en programas de local in-house, retención de talento y automatización de procesos por parte de las empresas. Entonces, finalmente, Guyana premia al capital que construye, no al capital que solo especula. El primer punto es una entrada estructurada a Guyana mediante un joint venture certificado por el Estado. Nunca entre en solitario. Su primer paso es identificar y auditar exhaustivamente a socios locales, operativos de nivel 4. Mencionábamos hace un momento el tema de logística, en esa supply chain de logística y servicios asociados a mantenimiento de estos barcos, infraestructura, etcétera, para formar consorcios 51-49 que moneticen la barrera de la ley del contenido local. Ese es el primer consejo.
Luego hay otra oportunidad en anclaje en activos duros, entonces uno puede invertir masivamente en infraestructura física intransferible, la propiedad de tierras en riberas, bases logísticas especializadas y maquinaria pesada constituye la barrera de entrada definitiva. Hay otra oportunidad de entrar ahí con capital y con, digamos, equipos, etcétera. Y finalmente, hay que tenerlo muy claro, luego podemos hablar en una segunda charla de esto sobre la visión del hub regional que se está formando. Entonces aquí tenemos, digamos, Surinam, está a un lado, es la cuenca. Ellos encontraron recientemente, ahí está la compañía Total, en un consorcio también. Viene el desarrollo muy fuerte para Surinam. Trinidad y Tobago está buscando ahí en sus costas frente digamos, con Venezuela, precisamente comparten algunas áreas o están divididas también, pero Trinidad y Tobago también está entrando en ese hub regional junto con Venezuela. Incluso Brasil, en uno de los estados más cercanos a la Guyana francesa, también está detonando ahí una inversión de capital importante y ese hub regional es lo que viene para el futuro. No solamente para el tema de oil and gas, que es la que lo detona, sino viene luego para el tema de comercialización, exportaciones, comercio internacional, etcétera, etcétera. Entonces, el consejo es que diseñe el modelo de negocio no solo para satisfacer la cuenca guyana, sino proyectando capacidad de soporte logístico cruzado hacia la frontera norte de Brasil y la expansión en Surinam. Entonces, en conclusión final, el mayor crecimiento offshore del siglo está ocurriendo ahora en el mar, pero la verdadera y duradera captura de valor apenas comienza en la costa. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a preguntas. Rodrigo, muchas gracias por tu intervención, muy interesante. Tengo una pregunta. Desde el punto de vista de atractivo para un inversionista, ¿qué es más atractivo? ¿Venezuela que tiene todo por reconstruir o Guyana que tiene todo por hacer? Pues mira, yo creo que mientras Venezuela no tenga claro, digamos, este tema de seguridad jurídica en los contratos, seguridad física también, o sea, hay muchas cosas que todavía hay que trabajar. Yo no veo rápido lo de Venezuela, sinceramente. Estamos esperando, todos estamos pendientes en Colombia. Yo saludos desde aquí, desde Colombia. Yo vivo en México hace muchos años. En México también estamos pendientes porque México también está todo un poco complicado con Pemex y el problema de pagos. Em, Venezuela se constituye como una oportunidad interesante, pero todavía necesita dar seguridad jurídica a los inversionistas, y la seguridad física también. El tema, digamos, de seguridad física es importante. Hay muchas necesidades, es muy claro, las conocemos, hemos hablado de esos temas de oportunidades en generación de energía eléctrica para mantenimiento, digamos, para detonar todos los campos maduros, pues se requiere, digamos, para los bombeos electrocentrífugos y algunos de los sistemas artificiales se requiere energía. Hay gas para aprovecharlo, para, digamos, dejar de ventearlo. Hay muchas oportunidades para hacer gas to energy. Se requiere mejorar la infraestructura de transporte, carreteras. Hay que hacer reparación de pozos, rehabilitar pozos. Hay que hacer workover, hay que hacer perforación. O sea, sí, hay mucho que hacer en Venezuela. Yo creo que todo depende de esa seguridad jurídica. Habrá que esperar a que eso esté ya más maduro y terminado. Está en proceso, toma tiempo, es un tema político, y esperemos que de aquí al próximo año ya se tenga más certeza sobre eso. Estamos pendientes, a través, digamos, de los contactos de la industria privada venezolana, de la Cámara Petrolera de Venezuela, bueno, la gente que está en Estados Unidos, la gente que está aquí en México también. Aquí en Colombia hay mucho, digamos, por ese éxodo que hubo, digamos, no solamente, digamos, a nivel técnico. Tengo colegas y amigos venezolanos, tienen una capacidad enorme y estamos esperando todos, incluso tener la oportunidad de movernos para allá. Guyana lo veo maduro, lo veo, tiene reglas claras, hay oportunidades. Lo que pasa es que es offshore, entonces
es más difícil, no. Todo el mundo sabe de offshore, el CAPEX es más fuerte, pero pues hay maneras, digamos, de conseguir fondeo mientras las reglas estén claras, los fondos privados de inversión están dispuestos y los proyectos estén, digamos, seguros, bien blindados, como lo hemos presentado hoy. Guyana yo creo que es más inmediato y está bien, digamos, está en la región. Entonces, yo creo que el centro de gravedad de la región de Sudamérica, pues lo tiene en este momento Brasil. En Sudamérica, Argentina está moviendo hoy vaca muerta. El tema del gas shale es otro tema importante también, hay que verlo. Pero, y hay un offshore proceso en Argentina, en Uruguay incluso, pero lo que está ahorita, digamos, más caliente en términos de yacimientos convencionales, que es lo que normalmente manejamos casi todos en Sudamérica, porque pues los únicos que han venido aprendiendo este tema ha sido Argentina, ahí en las provincias de Mendoza y Neuquén, empresas, digamos, locales, hay empresas americanas, por supuesto, que ya saben, Pioneer, están, bueno, las que conocemos, Exxon, Chevron, que son las que tienen ya todo el tema, digamos, bien planchadito, bien manejado, bien controlado, que es un tema, digamos, también de mínimas utilidades, ¿no? El margen es muy pequeño en temas de fracking, en temas de yacimientos no convencionales. Entonces, yo pensaría que hay que ver los dos, pero Guyana es más inmediato que Venezuela. Ok, gracias. También quería preguntarte, bueno, o hacerte un comentario más bien, que nosotros somos la Asociación Colombiana de Ingenieros de Corrosión y desarrollamos todos estos temas con una organización internacional que se llama AMPP, que es la fusión de lo que antes era NACE International, no sé si la conocías, Sí, exacto, perfectamente. y SSPC. Estos programas de la MPP cubren desde el diseño hasta, hasta la corrosión y, digamos, gestión estratégica de activos, que es lo que Sí, estamos empeñados ahora, y sostenibilidad, sí. integridad de ductos y todo esto. ¿Están contemplando en Guyana y en Venezuela desde el diseño para hacer este tipo de desarrollo de infraestructura? ¿Sabes eso Sí, o no? sí, 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 claro, claro. Mira, yo trabajé varios años con Bureau Veritas, precisamente en el área de gestión de activos. Conozco muy bien la normatividad y la conformidad. Es conformidad, ya lo sabes. Entonces, la conformidad es un cumplimiento de normativas y sí o sí. Es decir, no más desde la ingeniería procura y construcción, la inspección de soldadura y todas las metodologías existentes, los especialistas certificados. Hay que cumplir con el proceso y eso es algo que se tiene. Ahora, en el tema del OPEX. Todo el tema de corrosión sabemos que en Venezuela ha estado crítico porque fueron muchos años sin mantenimiento. Y no solamente Venezuela, pues en otros países, México también sufre del mismo tema. Ahora, Guyana es relativamente más joven, son greenfields, o sea, digamos que las instalaciones son más jóvenes, pero es que si no mantienes y tienes, digamos, todos los métodos que se requieran, digamos, en Guyana es offshore, ¿no? Pero se requiere mantenimiento para evitar la corrosión, se requiere inspección submarina, que es todavía un poco más compleja, ahí hay oportunidades también. Entonces, sí o sí, la industria requiere que se continúen con estos procesos de cumplimiento con la norma, los ISOs, las OSHAs, etcétera, etcétera, porque de otra manera existe un alto riesgo de derrames y esos derrames cada vez son más mal vistos por la ESG o gobernanza, ¿no? Medio ambiente. Entonces yo pensaría que hay una gran área de oportunidad. Desafortunadamente, en los últimos 10 años, la última década, lo que yo he visto, principalmente en México, es que las compañías, principalmente las estatales, castigaron el tema de mantenimiento y, por supuesto, de inspección. Y por eso es que se ven los problemas de accidentes. Y se han visto muchos accidentes, incluso offshore, donde es un tema muy delicado. Entonces yo pensaría que en Guyana, pues son estándares internacionales, estándares diferentes. El gobierno, o más bien el Estado guyanés cuida mucho ese tema porque eso tiene unas implicaciones éticas en cuanto al tema del medio ambiente. Entonces sí hay oportunidades, por supuesto. Gracias, Rodrigo.
Con gusto. ¿Alguna otra última pregunta para Rodrigo? Creo que no, quedaron todos muy Rodrigo, bien. en el chat te hicieron preguntas. Ay, mira, pues disculpa, yo no las he visto, no sé si tú las has visto. A ver, veámoslas. Vamos Yo las vi a ir. cuando aparecieron. Sí, 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 es un buen, gracias. Aquí pregunta, a ver, Alejandro González. Dice que para temas de contenido nacional de un FPSO se sabe que el hull principalmente es construido en shipyards de Asia, dice Costco, Hyundai, supongo, y el topside en otro lugar. Mi pregunta es, ¿el contenido nacional obliga al operador a traer trabajos de construcción del FPSO a Guyana? Por ejemplo, un porcentaje del total como el topside. Ok. Así también preguntar si en Guyana ya existen shipyards para mantenimiento de los FPSOs que llegan a tener más de 300 metros de eslora. Uy, es una pregunta muy técnica, pero digamos que el contenido local es muy diferente a ese tema de contenido nacional. Y ahí sí tenemos que entrar a investigar exactamente cómo es el cumplimiento, pero esos barcos o esos FPSOs, digamos que llegan del extranjero, básicamente pues Singapur, Corea, en donde los fabrican. Y, bueno, él habla aquí, supongo que cuando habla de topside, no sé si está hablando de barcos, de los drill ships, los barcos de perforación, esos ya cumplen con todos los estándares. Entonces, yo no estoy seguro si existe una ley de contenido nacional que obligue a que los barcos tengan el topside o tengan algunos de sus módulos que deban ser fabricados localmente. O no lo sé, voy a investigarlo porque nada más no es muy relevante. Aquí digamos que lo más relevante y lo que quería yo compartir con ustedes era el tema donde están las oportunidades, que es en el tema más sencillo, que es logístico, transporte, habituallamiento, capacitación, entrenamiento, hotelería, metalmecánica, mantenimiento, a todas estas, a la infraestructura de los barcos, temas de corrosión, lo hablamos hace un momento con Judith. Entonces, sí existen ya shipyards, pero no son suficientes. Ahí está la oportunidad. Ujú. Rodrigo, aquí pone el señor Pedro que muy clara y completa tu presentación. En verdad, yo no vi ninguna otra pregunta además de esa. Y bueno, si no hay más preguntas, entonces voy a parar la grabación y entonces voy a compartirla con todos los que asistieron a la reunión de hoy que se registraron en Luma, porque es donde me quedan los récords de todos los correos y obviamente también te la compartiré a ti, Rodrigo. Bien, hay una última pregunta que dice Jessica Falla. ¿Esta fase del vector 2 está en etapa? ¿Se conoce si está en diseño? Bueno, lo que sí es que hay un contrato y se está construyendo el gasoducto de 8 pulgadas. En este momento ha habido demoras, han habido problemas. Eso lo presenté la otra vez anteriormente. Y sí hay una ingeniería, digamos, de detalle, incluso para el ducto. Debe haber ya una ingeniería básica para el tema de aprovechamiento de ese gas, pero yo creo que todavía no hay licitaciones que yo sepa en curso. Deberán salir. Voy a investigar si ya están saliendo para el tema, digamos, de la infraestructura en tierra, que básicamente es el aprovechamiento de ese gas, el tratamiento y la petroquímica y la central de ciclo combinado, el gas to energy, ¿no? Básicamente la generación de energía eléctrica. Listo. Listo. Bueno, nada, por último quería invitarlos para nuestro próximo webinar que va a ser en septiembre 3. No sé si hagamos otro de aquí hasta esa fecha. Y va a ser de Transforming Produce Boring to More Oil. Eso va a ser en inglés. Y bueno, están todos invitados a través de Luma a registrarse y pues nos vemos entonces en esa fecha.
Voy a detener la grabación. Gracias nuevamente.